O sea, a ver, estamos en las primeras carreras de esta temporada 2026 y el piloto más laureado en toda la historia de la Fórmula 1 está registrando un déficit de telemetría que es casi idéntico al de su peor etapa histórica. Sí, una locura. Totalmente. Pero fíjate, la raíz de esta crisis podría no estar en sus manos, sino, digamos, en líneas de código y regulaciones técnicas de un motor que está reescribiendo por completo las reglas del juego. Y el epicentro de esta tormenta técnica tiene un solo código postal, y es Maranello. Claro, el ojo del huracán. Exacto. En la pista la degradación de las gomas es implacable. Pero dentro del garaje de Ferrari, o sea, la fricción de los egos y la presión por los resultados alcanzan velocidades que superan fácil los 300 kilómetros por hora. Es un ecosistema que está sometido a una tensión incalculable en este momento. Y lo que vamos a diseccionar en la inmersión analítica de hoy es precisamente esa guerra interna y técnica que define el presente de Ferrari. Porque, a ver, sobre la mesa hay un choque generacional fascinante. Ajá. Por un lado, tenemos este esfuerzo titánico de un heptacampeón del mundo que necesita demostrar empíricamente que su instinto asesino sigue vigente, ¿no? Y por el otro lado... Que no es poca cosa. Exacto. Y por el otro lado tienes la innegable e imparable fuerza de un prodigio de 20 años que literalmente está derribando a patadas la puerta del paddock, respaldado por unos números que, bueno, asustan a los veteranos. Totalmente de acuerdo. Y la idea de esta exploración a fondo es ir mucho más allá de los titulares sensacionalistas. Vamos a examinar cómo este inicio de la temporada 2026 esconde verdades bastante incómodas sobre el rendimiento real de los autos, el impacto devastador que tienen las nuevas regulaciones en el talento puro y ese inminente cambio de guardia que, bueno, muchos prefieren ignorar. Sí, la negación es fuerte en el paddock. Claro. Para entender la magnitud de la amenaza que acecha ese asiento en Ferrari, primero hay que mirar fríamente los datos del piloto que actualmente lo ocupa. O sea, hay un eco mediático muy fuerte ahorita diciendo que ha vuelto el mejor Lewis, pero cuando filtramos ese ruido, la telemetría nos cuenta una historia muchísimo más oscura. Totalmente. Y para evaluar ese supuesto regreso, pues hay que trazar una línea de base, ¿verdad? Venimos de un final de temporada 2025 que fue, honestamente, una pesadilla técnica y emocional para él. Una pesadilla, sí. Hablamos de quedar en la última posición en la clasificación de Las Vegas. O sea, último. De caer eliminado en la Q1 de manera consecutiva, en Qatar y en Abu Dhabi. Un escenario donde la desconexión entre la máquina y el piloto era absoluta. Era doloroso de ver, la verdad. Sí. Así que cuando la gente dice que ha vuelto, en realidad se está haciendo una comparación directa con ese punto más bajo. Sí, claro, ha salido de esa zona crítica, pero los datos nos muestran que no ha recuperado su cúspide competitiva en absoluto. Pero, a ver, esperen un momento. Pongamos esto en perspectiva, ¿no? Porque ya logró un podio este año en su inicio con el SF26. ¿No estamos siendo demasiado duros al compararlo con ese abismo de resultados de 2025? O sea, la mejora en el ritmo general parece evidente, al menos a simple vista. Pues mira, la mejora existe en la superficie, te lo concedo. Pero se desmorona por completo cuando empiezas a revisar las microdécimas. Ajá. Si tomamos el Gran Premio de Australia 2026, Charles Leclerc clasificó cuarto y Hamilton séptimo. La brecha ahí fue de 151 milésimas. Luego viene el Gran Premio de China, que muchos interpretaron como este gran retorno triunfal, ¿no? Hamilton superó a Leclerc en las sesiones de clasificación. Le sacó casi 4 décimas en el sprint. Casi media carrera de ventaja en términos de F1. Exacto, y le ganó por 13 milésimas en la carrera principal. Pero, y este es el detalle crucial, China es por estadística pura y configuración el mejor circuito en la historia de Lewis. Es un trazado donde su memoria muscular y sus líneas de carrera compensan las deficiencias aerodinámicas del coche. Ok, vamos a desglosar esto, porque me encanta. Es como ver a un león veterano que ruge fuerte un día, pero en su territorio favorito, ¿no? Conoce cada sombra, cada roca. Pero claro, al siguiente día es superado en la selva abierta, cuando las condiciones cambian. Esa analogía es perfecta. Y eso nos lleva directamente al golpe de gracia en el Gran Premio de Japón, porque Suzuka es un circuito que, bueno, expone cualquier fisura en la confianza de un piloto, ¿verdad? Mira, Suzuka es el polígrafo de la Fórmula 1.
Las curvas enlazadas de ese primer sector te exigen un nivel de confianza instintiva en el eje delantero que simplemente no puedes fingir. Y ahí, pues la historia de Australia se repitió con una frialdad matemática brutal. Los números no mienten. Exacto. Leclerc cuarto, Hamilton octavo, separados por 162 milésimas en la quali. O sea, casi el mismo margen. Pero la verdadera bofetada de realidad quedó expuesta el domingo. Leclerc dominó los tiempos, gestionó el S26 al mismísimo límite y subió al podio. Hamilton, por su parte, cruzó la meta sexto. Y lo más revelador de todo esto, y creo que aquí es donde a muchos se les escapa el detalle, es que Hamilton contaba con una ventaja estratégica inmensa. O sea, entró a boxes durante un safety car, salió con gomas muchísimo más frescas y aún así Leclerc, con neumáticos más desgastados, no solo lo superó en pista, sino que se escapó. Sí, construyó una ventaja insalvable. Es una locura. Aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión de hoy, porque esto no se trata solo de quién cruzó la meta antes, sino del por qué y el cómo. La raíz del problema trasciende la mente del piloto, reside en el ADN estructural de estos nuevos autos de 2026, que actúan como una jaula de fuerza. Una jaula técnica, sí. Es como si al mejor cirujano del mundo le dieran guantes de boxeo para operar, ¿sabes? El auto de 2026 no lo deja usar su magia. Y el problema no es solo el grosor de sus guantes de boxeo, sino que ahora están conectados a una computadora que decide en qué milisegundo puedes usar el bisturí. El reglamento de 2026, recordemos, introdujo un cambio sísmico en las unidades de potencia. Se eliminó el MGUH, esa pieza clave que recuperaba energía de los gases del escape. Claro, el turbo. Exacto. Y se aumentó drásticamente la dependencia del motor eléctrico, el MGUK, llevándolo a 350 kilowatts. ¿Y cuál es la consecuencia física de esto en la pista? Pues que la batería se drena mucho antes de terminar las rectas largas. Uy, sí. El famoso efecto de quedarse sin aire. Lo que los ingenieros llaman el superclipping. El sistema literalmente corta la potencia de forma abrupta porque se queda sin energía eléctrica para desplegar. Entonces, para evitarlo, los pilotos están obligados a hacer un lift and coast extremo. Hablamos de levantar el pie del acelerador casi 100 metros antes de la zona de frenada. Y eso iguala el campo de juego de la peor manera posible para un piloto que se basa en el instinto y la agresividad. O sea, si la máquina te limita la entrega de potencia en la salida de una curva rápida, ya no importa cuánto coraje tengas o qué tan tarde frenes, porque el software te está poniendo un techo de cristal. Así es, te cortan las alas. El mismo Leclerc ha expresado una frustración enorme al respecto, diciendo que no puede exprimir todo su talento a una vuelta. La computadora te castiga. Entonces, si el coche limita el talento del piloto, el hecho de que Lewis siga a 10ª de Leclerc significa que en realidad no ha cortado la brecha desde 2025. Exactamente. Se penaliza la agresividad y se premia la gestión matemática, fría. Y si consideramos que este auto actúa como un ecualizador, recortando las genialidades de los pilotos, pues es un indicador muy alarmante. Libra por libra, la diferencia de velocidad pura sigue ahí. Y esto nos lleva al factor que a mí me parece el más alarmante de todos, la desaparición de lo que muchos llamaban el dios de los domingos. Sí, ese es el tema. 24, cuando Russell de repente lo destrozaba en clasificación, llegaba el domingo y Lewis era un monstruo en carrera. O sea, lo vimos encontrar líneas bajo la lluvia en Silverstone o aquel rebase por el exterior en Abu Dhabi en la última vuelta. Era implacable los domingos. Pero hoy Leclerc lo está dominando en el cuerpo a cuerpo dominical. Como vimos en Japón, Leclerc dictó el ritmo y le ganó la partida táctica. Y si la tecnología iguala a todos y Leclerc le gana en estrategia pura el domingo, ¿qué arma le queda a Hamilton para defender su territorio mental durante este largo mes sin carreras? Ese es el golpe más duro a la moral, sin duda. Cuando tu compañero de equipo te desarma utilizando tus propias armas, el impacto psicológico es profundo. Y como bien dices, este factor mental se amplifica muchísimo por el calendario. Tras el desastre táctico en Japón y, la cancelación del Gran Premio de Arabia Saudí, hay un parón de un mes completo hasta abril. Un mes en la Fórmula 1, cuando las cosas van mal, puede sentirse como una década. 30 días sin poder encender el motor. 30 días repasando esa telemetría, analizando el superclipping y viendo cómo tu compañero sí logra maximizar un monoplaza que a ti te resulta indescifrable. Es un laberinto psicológico peligrosísimo.
Históricamente, estas espirales de negatividad pueden desestabilizar incluso a los veteranos más grandes. Cuando esa confianza en el coche se fractura, el instinto duda una fracción de segundo. Y en ese 1, eso es la muerte. Totalmente. En esta nueva era, esa fracción de segundo te cuesta 3 posiciones en la parrilla. Va a requerir un blindaje emocional tremendo no dejar que los fantasmas del año pasado se lo coman vivo en este receso. Y bueno, justo mientras Hamilton lucha contra la telemetría, contra su compañero y contra sus propios demonios en este parón, hay un depredador joven sumando puntos a un ritmo verdaderamente aterrador, respirándole en la nuca y esperando ese asiento. Sí, el elefante en la habitación. Hablamos de Oliver Bearman. O sea, lo que este chico está consiguiendo en esta temporada 2026 desafía toda lógica. Es irreal. A sus 20 años, en su segunda temporada completa en la F1 con Haas, está destrozando la zona media. Lleva 17 puntos en solo 3 carreras. Para que la audiencia entienda el peso de esto, él solo está superando a todo el equipo Red Bull en la tabla y se ubica séptimo en el Mundial, con un Haas. Con un equipo cliente, exacto. Y el contexto de su dureza es lo que a mí me vuela la cabeza. Porque regresando a Japón, Bearman viene de sobrevivir a un accidente espeluznante. Registró un impacto de 50 fuerzas G. Una brutalidad para el cuerpo humano. O sea, para quienes conocen la historia reciente de la categoría, un choque de 51 G fue el que mandó a Max Verstappen al hospital en Silverstone en 2021. Es un nivel de desaceleración que te destroza. Sin embargo, Bearman salió mal parado físicamente sí, pero regresó al auto con una sonrisa, sumó puntos vitales y acabó quinto. Es una demostración de frialdad técnica bajo estrés traumático que no ves todos los días. Y a ver, no es casualidad, este chico tiene el pedigrí de Maranello inyectado en las venas. Fue campeón de Fórmula 4 en Italia y Alemania. Quedó tercero en F3 en su año de debut. Y no nos olvidemos de aquel debut legendario en F1 en 2024 en Arabia Saudí. Claro. Sustituyendo a Carlos Sainz de emergencia y terminando séptimo. Y el año pasado ya dio un aviso clarísimo al superar a su veterano compañero, Esteban Ocon, por 3 puntos en el campeonato, manejando un coche que era claramente inferior. Y fíjate, las declaraciones recientes del director de Haas, Komatsu, son lapidarias, básicamente confirmando internamente lo que todos en el paddock ya saben. Ferrari ha invertido años en él. Si hace un trabajo brutal este año, Maranello se lo va a llevar en 2027. Ya es un secreto a voces. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque la ironía narrativa es profunda. Lewis llegó a Ferrari de forma súper polémica, desplazando a Carlos Sainz, quien por cierto sigue siendo el último piloto en ganar vestido de rojo. Un dato no menor, ¿eh? Para nada menor. Y ahora, Bearman, el mismo chico que debutó reemplazando a Sainz médicamente, es la guadaña que se balancea sobre el contrato de Lewis. Con actuaciones así, superando a Red Bull sin ayuda, debemos dejar de llamar a Bearman una simple promesa y catalogarlo ya como el mayor peligro real en el paddock. Definitivamente. O sea, la Fórmula 1 es implacable con los ciclos. Nos encontramos en un punto de ebullición absoluto de cara a 2027. El contrato del 7 veces campeón termina al final de esta temporada. Exacto. Y renovarlo no es automático. Depende enteramente del rendimiento de este SF26. De si el británico logra recuperar esa motivación tras el espejismo que fue China y el golpe bajo de Japón. Y sobre todo, de si puede detener esa espiral emocional. Y eso nos deja con una pregunta explosiva, de esas dignas del rincón más despiadado del automovilismo. Para quienes nos escuchan y analizan cada detalle con nosotros, si llegamos a diciembre y la telemetría es fría e implacable, si Ferrari tiene que elegir entre exprimir los últimos destellos de una leyenda mediática o asegurar la próxima década con el instinto asesino puro y juvenil de Bearman, estamos ante el momento exacto en que Maranello decidirá sacrificar su glorioso pasado para no perder el futuro. Es el dilema que va a definir esta década en la Fórmula 1, sin lugar a dudas. Totalmente. Hay muchísimo en juego. Así que a mantener la adrenalina a tope y a seguir cuestionando cada curva, cada milésima de segundo de esta temporada que apenas empieza a mostrar sus verdaderos colores.